Buenos días, compañeros y compañeras y tutora Andrés Fonseca. Mi nombre es Latife Torres Argel, pertenezco a la licenciatura de Educación Infantil Montería y en el día de hoy presentaré un estudio de caso enfocado en los desastres ecológicos y sociales generados por la construcción de uno de los megaproyectos más polémicos y turbios de la historia colombiana, la represa de Hidroituango. Durante mi estudio de caso presentaré los datos y hechos que han sido parte de este fastidioso proceso y los pondré bajo la lupa de los mandatos del Papa Francisco y el Dalai Lama, entendiendo las decisiones ambientales y sociales de las grandes empresas como parte de un actuar moral y colectivo. Para llevar a cabo este estudio de caso empecé acudiendo a las fuentes publicadas por el proyecto en sí mismo. Con esto me refiero a que el primer lugar que visité fue el sitio oficial del proyecto para entender de qué manera se concibe y bajo qué mandatos trabaja. Según la página oficial, el proyecto Hidroituango se localiza sobre el río Cauca, en el llamado Cañón del Cauca, tramo en el cual este río, que nace en el sur del país, corre a través de profundos cañones y desciende unos 80 metros. El río Cauca es uno de los más importantes del país, con un recorrido de 1.350 kilómetros. Su cuenca, de unos 37.800 kilómetros cuadrados, recorre más de 150 municipios de Colombia, con una población de alrededor de 10 millones de personas descargando sus aguas al río Magdalena, que a su vez lo hace al Mar Caribe en el norte. El proyecto está situado en el noroccidente del departamento de Antioquia, a unos 170 kilómetros de la ciudad de Medellín. Ocupa predios de los municipios de Ituango, Briceño, en donde se localizan las obras principales de Santa Fe de Antioquia: Buritica, Pequén, Liborina, Sabana Larga, Toledo, Olaya, San Andrés de Cuerquía, Valdivia y Arumal, que aportan predios para las diferentes obras del proyecto. Hago un alto en este punto para hacer énfasis en la palabra aporta, que en su definición es entendida de manera voluntaria y consciente, por lo que más tarde pondré en tela de juicio según lo que nos presenta Cristiano Zuleta en su artículo para el periódico virtual Francés Ideas. Continúa la cita con la misión que aparece también en la página oficial: diseñar y construir la central hidroeléctrica, garantizar su entrada en operación y comercializar su energía, todo ello con criterios de transparencia, calidad, eficiencia, eficacia, con responsabilidad social y ambiental. Hasta el momento parece que el sitio web oficial se ufana de las magnitudes y promesas del megaproyecto y claramente se enfoca en mostrar datos y cifras que cumplen con describir el mismo. Aún así, me encuentro más adelante con que una de sus pestañas de inicio muestra dos enfoques más importantes de lo social, en lo que se busca es mostrar el enfoque social que tiene el proyecto, las ventajas laborales que trae esta hidroeléctrica y el interés comunitario que lleva el proyecto. Sería muy ingenioso pensar que es mínima la influencia que tiene la desbordante cantidad de materiales de construcción dentro de un ecosistema tan delicado y diverso. Aún así, la página web se enfoca en demostrar que el daño ambiental se sobrepasa bajo la cobija de las generaciones de empleo, con la presentación y la retribución económica que le brinda el proyecto a la economía nacional. Buscamos un referente que me diera otra perspectiva. Me encontré con el artículo ya mencionado de Cristina. Lo primero que encuentro en el artículo es la fuente de preocupación de la autora por retratar desde un enfoque más holístico las consecuencias que han traído las demoledoras construcciones de una hidroeléctrica en un caño poblado con víctimas del conflicto y lleno de tradiciones y costumbres que se fían a sus raíces como todo ser humano que hace parte del ecosistema. Y en ese punto donde me gustaría citar un apartado de Laudato Si del Papa Francisco. La ecología estudia las relaciones entre los organismos vivientes y el ambiente donde se desarrollan. También existe sentarse a pensar y a discutir acerca de las condiciones de la vida y de supervivencia de una sociedad con la honestidad para poner en duda modelos de desarrollo, producción y consumo. No está de más insistir en que todo está conectado.
En este apartado del texto podemos evidenciar claramente que la ecología se encarga de entender que el espacio que es habitado por una población condicionada a dicha población modifica su costumbre, actividades, forma de hablar, cosmología. En pocas palabras, el espacio que habitamos es el que nos hace entender al mundo de una manera particular. Ahora, ¿qué pasa cuando se le arrebata a un ser humano ese espacio que ha habitado a lo largo de su vida? Y peor, ¿qué pasa cuando ese espacio arrebatado tiene una carga simbólica que le ata a las familiares asesinadas por el conflicto armado? El video del Papa Francisco, en el que podemos entender que la responsabilidad de nuestro acto debe ampliarse para entendernos como sujetos que hacemos parte de un sistema complejo. Es por esto que no se debe bastar con cuidar de nuestros semejantes humanos, sino también proteger nuestro entorno ecosistémico. Por lo anterior, los estados se encargan de llevar las autoridades necesarias y monitorear todos los procesos industriales que se estén llevando a cabo en su territorio. Se supone que esto debería ser insuficiente para controlar aquellos procesos que nos llevan a la planeación requerida. Aún así, en el caso de Hidroituango, nos encontramos con que el efecto de EPM adelantó obras y realizó intervenciones sin permiso de las autoridades nacionales de la licencia ambiental. Esta la ordenó concretar un peritaje que recayó en la consultora internacional POIRI. Las comunidades desconfiaron de este contrato por múltiples motivos, entre los cuales se encuentra el hecho que perdía este pagado por la misma entidad constructora de Hidroituango, es decir, Empresas Públicas de Medellín. También de ingeniería a proyectos de energía, minerales e infraestructura en proyectos latinoamericanos tan controvertidos que la obligaron a cambiar su nombre, en fin, porque el contrato entre EPM y esta consultora se haya modificado en 5 ocasiones sin aún haber presentado resultados. El anterior fragmento, sacado del artículo de Zuleta, no devela las irregularidades presentadas en el caso Hidroituango. Estas alternaciones en el proceso evidentemente fueron llevadas a cabo por intereses económicos para no retrasar la construcción y políticos, la inversión económica de otros países que revelan que se ponen otros factores por encima de la diversidad ecológica y de la dignidad humana, porque el desarrollo económico se pone por encima de la diversidad y la biótica. Evidentemente, el modelo capitalista que hemos adoptado casi globalmente ha llevado a entender la vida desde el interés que tiene detrás de las ganancias que éste puede generar o las maneras en que podemos agilizar y dinamizar los procesos naturales para convertirlos en procesos de producción. De esta manera hemos llegado a dar por sentado que la extracción de recursos y el uso de la vida en sí mismo como materia prima son insumos sin límite o inagotables, pero así como el Papa dice, este modelo supone la mentira de la disponibilidad infinita de los bienes del planeta, que lleva a estrujarlo hasta el límite y más allá del límite, costumbre que nos lleva a estrujar nuestra propia existencia. Por otro lado, y teniendo en cuenta que la idea del proyecto de Hidroituango se basa en los paradigmas extravistas y mencionados, me gustaría recurrir a lo planteado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible para demostrar que al parecer la gran cantidad de empresas y países involucrados en esta inversión está descontextualizado o quizás aún no entiende la magnitud de daño ecológico en el que estamos viviendo, pero aún es posible que no entiendo la estrecha y delicada relación que tenemos con nuestro entorno. La primera petición de los gobiernos escrita en los ODS reza: si elabora una estrategia nacional de desarrollo sostenible. Esto se hace conjuntamente con la población que sufre la pobreza y la marginación. Las organizaciones que la representan y sus objetivos deben ser obtener compromisos significativos y cuantificables para la ODS. La estrategia también debe incluir el principio de que nadie se queda atrás y debe integrar los aspectos sociales, medio ambiente y económicos del desarrollo. Al día de hoy, después de casi 3 años de iniciada la obra, aún no se logra realizar las pruebas finales para su funcionamiento. Según un artículo publicado por el periódico La República, el gobernador de Antioquia acaba de enviar una solicitud al presidente Petro para prorrogar el plazo de inicio de funcionamiento del proyecto. Debido a que el incumplimiento del plazo estipulado acarrearía dispendiosas multas por parte de la Comisión de Regulación de Energía y Gas. Gaviria señaló que hay procedimientos que hacen falta por realizar, por lo que espera que la fecha puede correrse unos días y que se decida del pago de la multa derivada por posible incumplimiento en la fecha de entrada a la operación de la obra.
Parece ser que como es costumbre y como se dice colonialmente, la ley solo está hecha para los pobres, pues de darse el plazo de este proyecto no solo demostraría de haber afectado a comunidades, ecosistemas, riqueza, cultura y la memoria histórica de todo un territorio afectado por la violencia del conflicto, sino que además estará pasado por encima de la ley, con la excusa de que pareciera ser el salvador de la economía, teniendo presente que la cantidad de inversionistas extranjeros es exorbiante y en efecto los salarios partidos nunca equivaldrán al valor social y económico que se ha perdido. Algunas de las empresas y entidades financieras involucradas en el Hidroituango son las siguientes, vistas en la imagen. Imagen sacada del artículo de Zuleta en la que se muestra el principal inversionista. Es mi deber desde el aula de clase apelar a la capacidad crítica de mis estudiantes, más grande para desarrollar su entendimiento y la habilidad para entender las consecuencias de sus actos. Es también una necesidad desde los grados más pequeños desarrollar la empatía en mis estudiantes, darle a entender que hace parte de un sistema mucho más grande que ellas y ellos, en el que compartir de manera directa e indirecta un espacio, unos recursos y unas relaciones en que debido a esto, cada accionar que ella y ellos llevan a cabo tendrá una reacción que puede terminar perjudicándolos. Considero que no podemos perder la esperanza en que el aula de clase es el primer espacio donde podemos entendernos como sujetos cívicos, como seres sociales, como herramientas y prójimos. Es por esto que es uno de los lugares más importantes para aprender a relacionarnos de la propiocepción en el autoconocimiento desde el amor y la comprensión más allá de los intereses personales y la ambición. Todas estas lecturas y biografías las vamos a ver a continuación.